La enorme sombra de roca se estrelló contra la maleza. Sus 6 musculosas extremidades impulsaban su cuerpo blindado hacia adelante con una velocidad aterradora. Isen podía oír la respiración agitada de la criatura mientras lo cazaba. El distintivo gruñido bajo que había atormentado sus pesadillas durante 3 años en este planeta olvidado por la mano de Dios. La sangre le corría por la pierna desde donde la cola de púas de la bestia lo había alcanzado antes. Cada paso le provocaba un dolor agudo que le subía por el muslo, pero no podía detenerse. Detenerse significaba la muerte. El denso dosel de la jungla bloqueaba la poca luz solar que este mundo ofrecía, sumiendo todo en un espeluznante crepúsculo azul verdoso que hacía que la sombra de roca fuera aún más difícil de rastrear. Isen agarró con más fuerza su lanza hecha a mano, el asta de madera resbaladiza por el sudor. Le ardían los pulmones mientras trepaba por una pendiente empinada, y las piedras sueltas caían en cascada detrás de él. La criatura rugió, y el sonido resonó por todo el valle. Estaba más cerca. Piensa, maldita sea, murmuró Isen para sí mismo, examinando su entorno en busca de cualquier ventaja. 3 años desde que su nave de investigación se había estrellado. 3 años aprendiendo a sobrevivir en un planeta que parecía diseñado para matarlo. Se había adaptado, aprendido, evolucionado. Pero esto era diferente. Las sombras de roca no solían cazar con tanta persistencia. Algo había cambiado. Adelante, la boca de una pequeña cueva se abría en la pared de roca. Un refugio, una posición defendible, su única oportunidad. Isen se zambulló dentro justo cuando la enorme silueta de la criatura apareció en la base de la pendiente. Se apretó contra la piedra fría, controlando su respiración, como había aprendido a hacer al cazar los alces azules que vagaban por las llanuras del norte. Su mano encontró la daga de obsidiana en su cinturón, su último recurso si la lanza fallaba. El gruñido de la sombra de roca retumbó afuera y Isen pudo ver su enorme silueta a través de la entrada de la cueva. 6 brillantes ojos rojos barrieron el área, buscando, cazando, hambrientos. Isen preparó su lanza, listo para que la criatura descubriera su escondite. Pero mientras cambiaba su peso, algo se movió más adentro de la cueva. Un pequeño sonido, apenas perceptible, pero suficiente para dejarlo paralizado. No estaba solo. Lentamente, Isen giró la cabeza, forzando la vista en la oscuridad. Un par de ojos grandes y luminosos le devolvieron la mirada desde las sombras, inconfundiblemente Nar. Los ojos parpadearon, y Isen vio una pequeña figura de piel azul acurrucada contra la pared del fondo. Un niño. El gruñido de la sombra de roca se intensificó, y Isen tomó una decisión en una fracción de segundo. Se llevó un dedo a los labios, indicándole silencio al niño, y se volvió hacia la entrada de la cueva. La criatura estaba arañando el suelo afuera, sus enormes garras hacían que las piedras entraran en la cueva. «Quédate atrás», le susurró Isen al niño sin apartar la vista de la entrada. «Pase lo que pase, no te muevas». La sombra de roca de repente metió su cabeza acorazada en la abertura de la cueva, sus mandíbulas chasqueando mientras intentaba forzar su enorme cuerpo a través de la estrecha entrada. Isen tenía segundos para actuar. Se abalanzó hacia adelante, clavando su lanza hacia el ojo de la criatura con toda su fuerza. La bestia rugió de dolor cuando la lanza dio en el blanco, pero no lo suficientemente profundo. Se agitó violentamente, casi arrancando el arma de las manos de Isen. Él se aferró, usando la palanca para mantener a la criatura a raya, pero la madera comenzaba a astillarse. Detrás de él, oyó al niño gemir de miedo. La sombra de roca pareció oírlo también. Redobló sus esfuerzos, desgarrando la entrada de la cueva, ensanchándola con cada poderoso golpe de sus garras. La lanza se agrietó aún más. «No hay opción», jadeó Isen, mirando a su alrededor desesperadamente. Su mirada se posó en una formación rocosa irregular sobre la entrada, inestable, a juzgar por las líneas de fractura. Podría derrumbar toda la cueva, pero de todos modos estaban muertos si la sombra de roca entraba. Agarrando una piedra del suelo de la cueva, Isen la arrojó a la formación con puntería precisa. No pasó nada. La sombra de roca empujó más adentro, sus mandíbulas chasqueando a centímetros de la cara de Isen.
Lanzó otra piedra con más fuerza. Apareció una grieta en el techo. «Vamos», gritó Isen, lanzando una tercera piedra con todas sus fuerzas. La formación se dio con un estruendo atronador, derrumbando una cascada de rocas y tierra directamente sobre la cabeza y el cuello de la sombra de roca. El rugido de la criatura se convirtió en un grito ahogado mientras era parcialmente aplastada, su cuerpo agitándose en estertores de muerte. El polvo llenó la cueva, y Isen se arrastró hacia atrás, tosiendo. Cuando el aire se despejó un poco, vio que la sombra de roca estaba atrapada y moribunda, pero la entrada de la cueva ahora estaba casi completamente bloqueada. «¿Estás herida?», preguntó Isen, volviéndose hacia la niña Nar. A la tenue luz que se filtraba a través de los escombros, pudo verla claramente por primera vez. Era pequeña, incluso para los Nar, con la característica piel azul que parecía brillar ligeramente en la oscuridad. Sus grandes ojos eran del color de las lunas gemelas de este mundo, un violeta plateado que captaba la poca luz que había. Llevaba ropas sencillas hechas de fibras vegetales tejidas, ahora rotas y sucias. No respondió, solo lo miraba con una mezcla de miedo y fascinación. Isen lo intentó de nuevo, esta vez en el rudimentario idioma Nar que había aprendido a lo largo de los años observando a sus grupos de caza desde lejos. «Kinaba», preguntó, «¿estás herida?». Los ojos de la niña se abrieron de sorpresa. «No», respondió. «Soy Isen», dijo él, golpeándose el pecho, y luego la señaló inquisitivamente. «La era», dijo ella tras un momento de vacilación. Isen asintió. «La era, bien». Se movió hacia la entrada bloqueada, evaluando su situación. «Tenemos que salir de aquí. La manada de la sombra de roca vendrá a buscarla pronto». Comenzó a quitar las rocas más pequeñas de la entrada, con cuidado de no perturbar las más grandes y precarias. La era lo observó trabajar durante varios minutos antes de acercarse lentamente para ayudar, sus pequeñas manos moviendo rocas con una fuerza sorprendente. «Gracias», dijo Isen. «¿Tu gente? ¿Dónde están?». El rostro de la era se ensombreció. «Se han ido, me dejaron en el bosque». Isen detuvo su trabajo, volviéndose para mirarla. «Te abandonaron». «¿Por qué?». Ella negó con la cabeza. «No abandonada. Prueba para el próximo jefe». Su dominio del lenguaje humano lo sorprendió, aunque su pronunciación era extraña y melódica. «¿Prueba?», frunció el ceño Isen, sin entender. «Te dejaron como una especie de examen». La era asintió solemnemente. «Muchos niños en diferentes lugares. El que regresa primero se convierte en el próximo jefe. Me perdí», bajó la mirada, luego vino la bestia de las sombras. Isen asimiló esta información. Los Nar eran conocidos por sus duras tradiciones, pero esto parecía extremo incluso para ellos. Dejar a los niños solos en uno de los bosques más peligrosos del planeta. «¿Cuánto tiempo llevas aquí afuera?», preguntó. «3 días», respondió ella, levantando 3 dedos delgados. «3 días». No era de extrañar que pareciera agotada. Isen había visto a Nars adultos luchar por sobrevivir tanto tiempo en estos bosques. Trabajaron en silencio un rato más hasta que despejaron suficiente espacio para poder pasar. Afuera, el bosque se había oscurecido a medida que el sol distante de este mundo comenzaba a ponerse. La sombra de roca yacía parcialmente aplastada, su enorme cuerpo aún se contraía ocasionalmente, pero claramente moribundo. «No podemos quedarnos aquí», dijo Isen, escudriñando el borde del bosque. «El olor a sangre atraerá a los depredadores. Puedes caminar». La era asintió, pero Isen pudo ver el agotamiento en sus ojos. Probablemente había estado corriendo y escondiéndose durante días con poca comida o descanso. «Toma», dijo él, metiendo la mano en una bolsa en su cinturón y sacando una tira de carne seca. «Come esto. Te ayudará». La era tomó la ofrenda con cautela, olfateándola antes de dar un pequeño bocado. Sus ojos se abrieron de par en par y devoró rápidamente el resto. «Hay agua en esa dirección», dijo Isen, señalando hacia el oeste, a media milla más o menos. «Descansaremos allí por la noche. Luego, por la mañana, te ayudaré a encontrar el camino de regreso a tu gente». «¿Tú me ayudarías?».
preguntó la Hera, con evidente sorpresa en su voz. Isen se encogió de hombros. ¿Por qué no lo haría? Porque eres humano. Nosotros somos Nar, lo dijo como si eso lo explicara todo. Y, la animó Isen. La Hera parecía confundida por su respuesta. Los ancianos dicen que los humanos son peligrosos, que destruirían nuestro mundo como destruyeron el suyo. Isen suspiró. Así que eso es lo que los Nar pensaban de los humanos. No del todo injusto dada la historia de la humanidad, pero tampoco toda la verdad. No todos los humanos somos iguales, dijo simplemente. Así como estoy seguro de que no todos los Nar son iguales. Ahora vamos. Tenemos que movernos antes de que anochezca. Mientras se abrían paso a través de la densa maleza, Isen mantenía una vigilancia constante de su entorno. El bosque cobraba vida con los sonidos nocturnos, el canto de los trepadores de árboles de pelaje azul, el aullido distante de los merodeadores, el zumbido de los insectos luminiscentes que comenzaban a salpicar la oscuridad como pequeñas estrellas. La Hera lo seguía de cerca, tropezando ocasionalmente por la fatiga. Después de la tercera vez que casi se cae, Isen se detuvo. «Súbete a mi espalda», dijo, agachándose. «Necesitas guardar tus fuerzas». La Hera vaciló, claramente dividida entre el orgullo y la necesidad. Finalmente, se subió a su espalda, su ligero peso apenas una carga para la complexión endurecida de Isen. Llegaron al pequeño arroyo justo cuando la última luz se desvanecía del cielo. Isen encontró un lugar defendible entre dos grandes rocas y rápidamente se dispuso a acampar. Recogió leña para una hoguera usando la yesca seca que guardaba en una bolsa impermeable y pronto tuvo un pequeño fuego encendido. El fuego mantiene alejados a los cazadores nocturnos, explicó mientras la Hera lo observaba trabajar con ojos curiosos. A la mayoría de ellos, de todos modos. Construyó un simple refugio inclinado usando ramas y hojas anchas, luego se dedicó a revisar la herida de su pierna. La cola de púas de la sombra de roca había dejado un corte desagradable, pero no era tan profundo como había temido. La limpió con agua del arroyo y la vendó con una tira de tela de su mochila. La Hera observaba cada uno de sus movimientos con atención. «Sabes muchas cosas», dijo ella. «Cómo luchar, cómo curar, cómo hacer un refugio». Isen sonrió. Cuando estás solo en un planeta hostil durante 3 años, aprendes rápido o mueres. ¿Tu gente no vino por ti?, preguntó la Hera. El rostro de Isen se ensombreció. Mi nave se estrelló. La baliza se dañó. Probablemente piensen que estoy muerto, si es que piensan en mí. Atizó el fuego con un palo. ¿Y tu gente? No te estarán buscando. La Hera negó con la cabeza. Ese no es el camino de la prueba. Debemos encontrar nuestro propio camino de regreso. Aquellos que no pueden. No terminó la frase. Es una tradición dura, comentó Isen. Es la forma en que siempre ha sido, replicó la Hera como si eso resolviera el asunto. El más fuerte se convierte en jefe. El más fuerte sobrevive. Isen le dio otra tira de carne seca. La fuerza no lo es todo. A veces, los más inteligentes sobreviven. A veces, los más afortunados. La Hera consideró esto mientras comía. Los ancianos no estarían de acuerdo. Dicen que la fuerza y el honor son todo lo que importa. ¿Y qué piensas tú?, preguntó Isen. La Hera pareció sorprendida de que le pidieran su opinión. Yo, no lo sé. Nunca lo había pensado. Bueno, ahora podría ser un buen momento para empezar, dijo Isen, añadiendo más leña al fuego. Descansa un poco. Mañana será un día largo. Mientras la Hera se acomodaba en el refugio, Isen hizo la primera guardia, con su lanza ahora reparada con enredaderas sobre su regazo. Las lunas gemelas se elevaron, bañando el bosque con una pálida luz azul. A lo lejos, algo grande se movía entre los árboles, pero no se acercó a su campamento. Los pensamientos de Isen se dirigieron a su inesperada compañera. Los Nar siempre le habían fascinado desde la distancia, tan similares a los humanos en algunos aspectos, pero fundamentalmente diferentes en otros. Su sociedad era tribal, regida por el honor, con tradiciones que probablemente habían permanecido sin cambios durante siglos. Tenían tecnología.
Había visto sus armas y herramientas de metal, pero elegían vivir en armonía con su entorno en lugar de dominarlo. Se preguntó qué pensarían de él al devolver a una de sus niñas. ¿Le darían la bienvenida o lo verían como una amenaza? Era un riesgo, pero no podía dejar a Laera a su suerte. Pasara lo que pasara, lo afrontaría mañana. La noche transcurrió sin incidentes, con Isen y Laera turnándose para vigilar. Por la mañana, Laera parecía más fuerte. La comida y el descanso habían restaurado parte de su energía. Mientras desayunaban bayas silvestres que Isen había recogido, Laera preguntó: ¿Cómo sobreviviste cuando tu nave se estrelló? Isen consideró la pregunta. Adaptabilidad. Observé a los animales, aprendí que era seguro comer y que no. Estudié a tu gente desde la distancia, aprendí de sus técnicas de caza. Sonrió ligeramente. También cometí muchos errores. Me enfermé por comer las plantas equivocadas. Casi me mata una manada de merodeadores mi primer invierno. Pero aprendiste, dijo Laera, sus ojos brillando con algo parecido a la admiración. Tenía que hacerlo, replicó Isen. Igual que tú tendrás que aprender si quieres ganar esta prueba tuya. El rostro de Laera decayó. No ganaré. He estado perdida demasiado tiempo. Otros ya habrán regresado. Tal vez, admitió Isen. Pero sigues viva. Eso cuenta para algo. Levantaron el campamento y comenzaron su viaje. Laera pensaba que su aldea estaba al norte, pero no estaba segura. Isen había cartografiado gran parte del área circundante durante sus años de soledad y creía saber dónde se encontraba el principal asentamiento Nar. Mientras viajaban, comenzó a caer una fuerte lluvia, convirtiendo el suelo del bosque en barro y dificultando el avance. A Laera le costaba seguir el ritmo. Su cuerpo más pequeño trabajaba el doble para navegar por el terreno cada vez más traicionero. A mediodía, ambos estaban empapados y cansados. Isen encontró un gran árbol hueco donde podían refugiarse hasta que pasara lo peor de la tormenta. Laera temblaba, su piel azul adquiriendo un tono más pálido. Necesito fuego, dijo entre dientes castañeteantes. Los Nar no resisten bien el frío. Isen miró dubitativo el bosque empapado. Hacer fuego en estas condiciones no será fácil. Laera sacó una pequeña bolsa de su cinturón. Tengo piedras de fuego, dijo, abriendo la bolsa para revelar 2 rocas negras. Pero no puedo hacerlas funcionar bajo la lluvia. Isen tomó las piedras, reconociéndolas como un tipo de pedernal que usaban los Nar. El problema no son las piedras, explicó. Es encontrar yesca seca. Buscó en su refugio, buscando cualquier material seco. El interior del árbol hueco estaba relativamente seco, y logró raspar algo de corteza muerta y seca. No era mucho, pero podría ser suficiente para empezar. Mira, le dijo a Laera, acercándola para que pudiera ver. La clave es la preparación. Necesitas crear un gradiente desde material muy fino hasta piezas más grandes. Trituró parte de la corteza seca hasta obtener una consistencia fina, casi polvorienta, y luego dispuso piezas progresivamente más grandes a su alrededor. De su propia bolsa, sacó una pequeña cantidad de fibra encerada, una de sus posesiones más preciadas, guardada para emergencias. Este es el secreto, dijo, mostrándole las fibras empapadas en cera. Arde lentamente pero con seguridad, incluso cuando las condiciones no son ideales. Golpeó las piedras de fuego, creando chispas que dirigió hacia el material más fino y las fibras de cera. Después de varios intentos, apareció una pequeña llama. Isen la cuidó con esmero, soplando suavemente para proporcionar oxígeno mientras la protegía de las corrientes de aire. Laera observó fascinada cómo la pequeña llama crecía, llegando a prender los trozos más grandes de corteza. En cuestión de minutos, tenían un fuego pequeño pero sostenible ardiendo dentro del árbol hueco. Tenemos que tener cuidado, advirtió Isen. Demasiado humo llenará nuestro refugio, pero muy poco fuego no te mantendrá caliente. Laera se acercó a las llamas, sus temblores disminuyendo gradualmente. Nuestros hacedores de fuego usan métodos diferentes, dijo. No pensarían en preparar la madera como tú lo hiciste. La necesidad genera innovación,
replicó Isen. Cuando estás solo, encuentras nuevas formas de sobrevivir. Mientras esperaban que pasara la tormenta, la Era hizo más preguntas sobre la vida de Isen antes del accidente, su planeta natal y cómo se había adaptado a la vida en su mundo. Isen se encontró abriéndose más de lo que lo había hecho en años. El simple acto de conversar con otro ser inteligente era un lujo que casi había olvidado. A su vez, aprendió más sobre la sociedad Nar, su estructura de clanes, sus creencias espirituales centradas en las lunas gemelas y sus rituales de paso a la edad adulta. La prueba de selección de jefe en la que participaba la Era ocurría una vez cada 20 ciclos, cuando el jefe actual decidía que era hora de elegir un sucesor. Todos los niños de la edad adecuada son llevados al bosque, explicó la Era. Nos dan suministros básicos, piedras de fuego, un cuchillo, una bolsa de agua, nada más. ¿Y sin entrenamiento previo?, preguntó Isen. Aprendemos a cazar y rastrear desde que nacemos, dijo la Era con orgullo. Pero no se nos dice cuándo comenzará la prueba. Un día, simplemente nos llevan al bosque y nos dejan. Isen negó con la cabeza. Y sus padres están de acuerdo con esto. Es un gran honor participar, dijo la Era, aunque Isen detectó un atisbo de incertidumbre en su voz. El jefe lidera la tribu, toma decisiones de vida o muerte. Deben ser fuertes, ingeniosos. Pero solo son niños, argumentó Isen. La expresión de la Era se endureció. Tengo 12 ciclos, edad suficiente para cazar, luchar, sobrevivir. Isen decidió no seguir con el asunto. Diferencias culturales, se recordó a sí mismo. ¿Quién era él para juzgar sus tradiciones? La lluvia finalmente amainó y continuaron su viaje. El bosque era aún más traicionero después de la tormenta, con barro resbaladizo y ramas caídas creando obstáculos a cada paso. Al final de la tarde, llegaron a una serie de crestas empinadas que la Era reconoció. Estamos cerca de los terrenos de caza de los Nar, dijo emocionada. Conozco este lugar. Sin embargo, su renovada energía duró poco, ya que comenzaron a descender a un valle estrecho. El pie de la Era resbaló en una roca cubierta de musgo. Cayó por la empinada pendiente, un grito de dolor escapándose de ella mientras aterrizaba con fuerza en el fondo. Isen bajó corriendo tras ella, con el corazón palpitante. La Era, ¿estás bien? Ella se sentó lentamente, agarrándose el tobillo. Me duele, admitió, con lágrimas en los ojos. Isen examinó suavemente la lesión. El tobillo se estaba hinchando rápidamente, pero no parecía estar roto. Un esguince fuerte, diagnosticó. No podrás caminar sobre él por un tiempo. El rostro de la Era se hundió en la desesperación. Entonces no puedo completar la prueba. No puedo regresar a la aldea. Te llevaré, decidió Isen. No, protestó la Era. Ese no es nuestro camino. Debo regresar por mi propia fuerza o no regresar en absoluto. Isen suspiró con frustración. Mira, la Era, a veces sobrevivir significa aceptar ayuda. No hay deshonor en eso. No entiendes nuestras costumbres, insistió ella obstinadamente. Entonces explícamelas, la desafió Isen. ¿Cuál es el propósito de esta prueba? ¿Encontrar a alguien que nunca necesite ayuda? Porque esa persona no existe, ni entre los humanos, y apostaría que tampoco entre los Nar. La Era guardó silencio por un largo momento. El propósito es encontrar a alguien que sea digno de liderar, dijo finalmente. Alguien que sea lo suficientemente fuerte para proteger a la tribu. Y parte de ser un buen líder es saber cuándo aceptar ayuda, argumentó Isen. Un jefe que rechaza la ayuda cuando es necesaria no es fuerte. Es necio. La Era consideró sus palabras, luchando claramente con creencias contradictorias. Quizás tengas razón, concedió a regañadientes. Pero los ancianos pueden no verlo de esa manera. Entonces nos ocuparemos de eso cuando lleguemos a tu aldea, dijo Isen. Por ahora, déjame ayudarte. Hizo una compresa con hojas anchas y agua fría para reducir la hinchazón de su tobillo. Luego creó una férula simple usando pequeñas ramas y tiras de tela. Mientras trabajaba, le enseñó a la Era sobre las técnicas de primeros auxilios humanos,
explicando el razonamiento detrás de cada paso. La clave es la inmovilización y la compresión, dijo. Mantén la lesión quieta. Reduce la hinchazón. Dale tiempo para sanar. Cuando terminó, ayudó a Laera a ponerse de pie, soportando la mayor parte de su peso. Iremos despacio, prometió, y descansaremos cuando lo necesites. Avanzaron lentamente durante el resto del día, con Isen brindando apoyo constante mientras Laera cojeaba. Al anochecer, habían llegado al borde del bosque, donde los árboles se ralearon y dieron paso a un terreno más abierto. La aldea está más allá de esa cresta, dijo Laera, señalando una colina distante. Quizás medio día de viaje para alguien que puede caminar correctamente. Isen la ayudó a instalarse bajo un gran árbol. Descansaremos aquí por la noche y continuaremos con la primera luz, decidió. No tiene sentido andar a tientas en la oscuridad. Mientras recogía leña para una hoguera, Isen se dio cuenta de una presencia que los observaba desde el borde del bosque. Su mano se movió hacia su cuchillo, sus sentidos en alerta. «Hay algo ahí afuera», le susurró a Laera. Sus ojos se abrieron de par en par. «Merodeadores». Isen negó con la cabeza. No se mueve como un merodeador. Se puso de pie lentamente, con la lanza lista. «Muéstrate», gritó en Nar. Hubo silencio, luego un crujido de hojas. Una pequeña figura de piel azul emergió de la maleza. Otro niño Nar, varón, un poco más grande que Laera. Sostenía una lanza tosca, apuntando directamente a Isen. «Aléjate de ella, humano», exigió el niño en un lenguaje humano con acento pero comprensible. Laera jadeó. «Torak, tú también sigues en el bosque». El niño mantuvo sus ojos y su lanza fijos en Isen. «Vi a la sombra de roca perseguirte. Pensé que estabas muerta. Luego te vi con él». Prácticamente escupió la última palabra. «Él me salvó», dijo Laera rápidamente. «Mató a la sombra de roca. Me ayudó cuando me lesioné». Los ojos de Torak se entrecerraron con desconfianza. ¿Por qué un humano ayudaría a un Nar? Porque necesitaba ayuda, respondió Isen simplemente, bajando su lanza para mostrar que no era una amenaza. La misma razón por la que ayudaría a cualquiera. Torak no bajó su arma. Los Nar no necesitan ayuda de los humanos. «Torak», dijo Laera bruscamente. «Baja tu lanza. Él no es nuestro enemigo». El enfrentamiento continuó durante varios segundos tensos antes de que Torak bajara su arma a regañadientes. «Los ancianos dicen que no se puede confiar en los humanos», murmuró. «Los ancianos nunca me han conocido», replicó Isen. «Así como yo nunca había conocido a un Nar hasta ahora. Podemos confiar en lo que otros nos dicen, o podemos juzgar por nosotros mismos». Torak pareció sorprendido por esta respuesta. Miró a Laera interrogativamente. «Dice la verdad», confirmó ella. «Podría haberme dejado morir, pero en cambio me enseñó nuevas formas de sobrevivir. Formas que nuestra gente no conoce». Esto pareció intrigar a Torak a pesar de su sospecha. «¿Qué formas?» Isen hizo un gesto hacia su campamento a medio construir. «¿Por qué no te unes a nosotros y les mostraré a ambos?» A regañadientes, Torak se acercó, manteniendo una distancia cautelosa de Isen. Al caer la noche, Isen enseñó a los dos niños Nar varias técnicas de supervivencia humanas, como hacer un fuego más eficiente, como construir un mejor refugio, como poner trampas que funcionaran incluso bajo la lluvia. La hostilidad inicial de Torak dio paso gradualmente a un respeto a regañadientes al presenciar el conocimiento y la habilidad de Isen. Para cuando se instalaron para pasar la noche, la atmósfera había pasado de tensa a cautelosamente amistosa. «¿Cuántos otros quedan en el bosque?», preguntó Isen mientras comían una comida de pequeños roedores del bosque atrapados en las trampas de Isen. «Vi a Vena regresar a la aldea ayer», dijo Torak, «y a Krubel el día anterior. Creo que solo quedamos nosotros tres». Laera bajó la mirada, desanimada. «Entonces la prueba ha terminado. Hemos perdido». «No necesariamente», argumentó Torak. «La prueba termina cuando todos han regresado o no necesitó terminar, o cuando se presume que todos los demás están muertos».
¿A qué distancia está su aldea?, preguntó Isen. Medio día de camino, confirmó Torak la estimación anterior de la era. Pero la era no puede caminar. Bueno, yo la ayudaré, dijo Isen. Iremos juntos por la mañana. Torak frunció el ceño. Ese no es nuestro camino. La prueba. La prueba evalúa su capacidad para sobrevivir y regresar, interrumpió Isen. La era ha sobrevivido. Con ayuda, puede regresar. A menos que sus tradiciones valoren el orgullo obstinado por encima de la supervivencia real. Torak pareció incómodo, atrapado entre las creencias arraigadas y la lógica de Isen. No me corresponde a mí decirlo, respondió finalmente. Los ancianos decidirán. Me parece justo, concedió Isen. Pero considera esto, en una situación de supervivencia real, ¿no sería la estrategia más inteligente formar alianzas y aceptar ayuda cuando sea necesario? Esto hizo que Torak se detuviera a pensar. Quizás, admitió a regañadientes. La era, que había estado escuchando atentamente, habló de repente. Creo que por eso tú también sigues en el bosque, Torak. Intentaste hacerlo todo solo, como nos enseñaron, pero algunos desafíos son demasiado grandes para una sola persona. La postura defensiva de Torak se suavizó ligeramente. Me perdí después de la gran tormenta hace 3 días, admitió. Los puntos de referencia cambiaron. Los ríos se desbordaron. Nos adaptamos o morimos, dijo Isen. A veces eso significa cambiar nuestros métodos, incluso cuando la tradición dice lo contrario. Los tres cayeron en un silencio contemplativo, el crepitar del fuego y los sonidos nocturnos del bosque llenando el aire. Finalmente, Torak y la era se durmieron mientras Isen vigilaba, reflexionando sobre el extraño giro que había tomado su existencia solitaria. Durante 3 años, había evitado el contacto con los Nar, temiendo su reacción a su presencia. Ahora, estaba a punto de entrar directamente en su aldea con 2 de sus hijos. El resultado era imposible de predecir, pero ya no había vuelta atrás. La mañana trajo cielos despejados y una determinación renovada. El tobillo de la era todavía estaba hinchado, pero el descanso de la noche había ayudado. Isen fabricó una muleta tosca, con una rama bifurcada, lo que le permitió caminar con menos dolor. ¿Listos?, preguntó mientras levantaban el campamento. Ambos niños asintieron, aunque la ansiedad era evidente en sus expresiones. La importancia de regresar con un humano no se les escapaba a ninguno de los dos. El viaje a la aldea fue más lento de lo previsto. El terreno se volvió cada vez más rocoso, con pendientes empinadas que fueron particularmente desafiantes para la era. A mediodía, podían ver el humo que se elevaba del asentamiento Nar en la distancia. Deberíamos acercarnos abiertamente, aconsejó Isen. Sin sigilo. No quiero que piensen que soy una amenaza. Al coronar la última cresta que dominaba la aldea, fueron vistos por los centinelas Nar. Las llamadas de alarma resonaron por el asentamiento, y en cuestión de minutos, un grupo de guerreros corría hacia ellos, con las armas desenvainadas. Mantengan la calma, les dijo Isen a los niños, levantando sus manos vacías para mostrar que estaba desarmado. Su lanza y cuchillo permanecían envainados en su espalda. Los guerreros los rodearon. Figuras altas de piel azul con elaborados tatuajes y expresiones feroces. Su líder, un Nar particularmente imponente con una cara llena de cicatrices, se adelantó. ¿Qué es esto?, exigió en el idioma Nar, mirando de los niños a Isen con evidente sospecha. La era habló, su joven voz firme a pesar de su miedo. Jefe Corval, este humano me salvó la vida. Mató a una sombra de roca que me estaba cazando y me ayudó a regresar cuando me lesioné. Los ojos del jefe se entrecerraron. ¿Es eso cierto, Torak?, le preguntó al niño. Torak asintió solemnemente. Lo es, jefe. Fui testigo de sus habilidades. Nos enseñó métodos de supervivencia desconocidos para nuestra gente. Murmullos se extendieron entre los guerreros reunidos. El jefe estudió a Isen con intenso escrutinio. Humano, se dirigió a Isen en un lenguaje humano con fuerte acento. ¿Por qué ayudar a los niños Nar? Isen se encontró con su mirada firmemente. Porque necesitaban ayuda.
He vivido solo en su mundo durante 3 años desde que mi nave se estrelló. Sé lo que es enfrentar los peligros de este bosque sin aliados. El jefe pareció sorprendido por la fluidez de Isen en su idioma y su respuesta directa. Antes de que pudiera responder, un nar anciano se abrió paso entre la multitud de guerreros. Su piel era de un azul más pálido, marcada con intrincados tatuajes que cubrían la mayor parte de su cuerpo visible. El vidente, le susurró la era a Isen. Karin, el mayor de los ancianos. El viejo nar se acercó a Isen sin miedo, mirándolo a los ojos con una intensidad que hizo que Isen quisiera retroceder. Se mantuvo firme. Tú, dijo el vidente en un lenguaje humano perfecto y sin acento, eres el caído del cielo. El que nuestros cazadores han vislumbrado pero nunca atrapado. Del que hablaban nuestras leyendas. Esta declaración envió una onda de choque a través de los nar reunidos. El jefe parecía sorprendido. ¿Qué leyendas?, preguntó Isen con cautela. El vidente sonrió, revelando dientes puntiagudos. Cuando las lunas gemelas se alineen por tercera vez, un extraño de más allá del cielo traerá nuevos conocimientos a los nar. Uno que camina entre mundos guiará al próximo jefe. La multitud reunida se inquietó ante estas palabras. El jefe levantó una mano para pedir silencio. El extraño debía traernos al elegido, continuó el vidente, mirando directamente a la era, aquel que aprende tanto las viejas costumbres como las nuevas. Los ojos de la era se abrieron en shock. Torak parecía igualmente aturdido. Esto no puede ser, argumentó el jefe. La prueba no está completa. Vena y Krubel ya han regresado. Ellos son los contendientes para futuro jefe. Sin embargo, aquí está la era con un conocimiento que ninguno de los dos posee, replicó el vidente. Y aquí está el caído del cielo, tal como predijeron las leyendas. La expresión del jefe se ensombreció. Las leyendas no son nuestra ley. La prueba determina al próximo jefe, no las historias antiguas. La prueba evalúa la supervivencia, asintió el vidente. ¿Y quién ha sobrevivido mejor que alguien que se enfrentó a una sombra de roca y vivió? Alguien que encontró nuevos aliados y nuevos conocimientos. Isen observó este intercambio con creciente comprensión. Los nar se encontraban en una encrucijada. Las formas tradicionales contra la adaptación y el cambio. Y de alguna manera, él y la era se habían convertido en símbolos en esta batalla ideológica. Propongo un nuevo desafío, anunció el vidente. Dejemos que los candidatos demuestren sus conocimientos. Que demuestren quién es verdaderamente el más apto para liderar en tiempos de cambio. El jefe vaciló, claramente reacio, pero no dispuesto a desafiar directamente al respetado anciano. ¿Qué desafío propones? Los ojos del vidente brillaron. Que cada uno se enfrente al bosque solo por una noche, pero esta vez en las tierras sombrías, donde cazan las sombras de roca. Que construyan un refugio, hagan fuego, encuentren comida, sobrevivan como debe hacerlo un jefe. Jadeos se elevaron de la multitud. Las tierras sombrías eran el territorio más peligroso de la región, evitado incluso por los cazadores experimentados. Eso es una locura, protestó el jefe. Son niños. Niños que serían jefes, le recordó el vidente. El desafío mostrará quién ha aprendido lo suficiente para sobrevivir de verdad. Aquellos que confían solo en las formas tradicionales o aquellos que han aprendido a adaptarse. El debate continuó mientras eran escoltados a la aldea, una colección de estructuras en forma de cúpula hechas de una combinación de madera, piedra y pieles de animales. Los nar miraban a Isen con una mezcla de miedo, curiosidad y hostilidad. La era y Torak fueron llevados al área de reunión central, donde esperaban otros 2 jóvenes, presumiblemente Vena y Krubel, los que regresaron antes de la prueba. Isen fue mantenido separado, vigilado por guerreros, pero lo suficientemente cerca como para observar. Los ancianos de la aldea se reunieron en una gran estructura central, su animada discusión audible incluso desde la distancia. Claramente, la presencia de Isen y el pronunciamiento del vidente habían sumido sus tradiciones en el caos. Al caer la oscuridad, se encendieron lámparas por toda la aldea, proyectando un cálido resplandor anaranjado que contrastaba con el azul frío de la piel de los nar.
Isen notó a los 4 participantes de la prueba sentados juntos, enfrascados en una intensa conversación. La Era gesticulaba ocasionalmente en su dirección. Finalmente, el jefe salió de la vivienda de los ancianos, seguido por el vidente y varios otros nar ancianos. La aldea se reunió para escuchar su decisión. Los ancianos han hablado, anunció el jefe. La prueba no está completa. Mañana, al amanecer, los 4 candidatos entrarán en las tierras sombrías. Cada uno podrá llevar solo lo que pueda cargar. Cada uno deberá regresar al atardecer siguiente con pruebas de sus habilidades de supervivencia. Murmullos se extendieron por la multitud. El jefe levantó la mano para pedir silencio. El humano permanecerá aquí bajo vigilancia, continuó, mirando a Isen. Si sus enseñanzas realmente benefician a nuestro pueblo, lo veremos en el desempeño de la Era. El vidente se adelantó. Y cuando la prueba esté completa, consideraremos lo que la llegada del caído del cielo significa para nuestro futuro. Con eso, la reunión se dispersó. Isen fue conducido a una pequeña cabaña en el borde de la aldea, donde 2 guerreros montaban guardia afuera. No era exactamente un encarcelamiento, pero tampoco era libertad. Más tarde esa noche, escuchó un suave sonido en la parte trasera de la cabaña. Al volverse, vio a la Era deslizándose a través de una pequeña abertura, sus movimientos cautelosos y silenciosos. No deberías estar aquí, susurró Isen. Necesitas descansar antes del desafío de mañana. Tenía que venir, respondió ella con urgencia, para agradecerte y para pedirte un último consejo. Isen negó con la cabeza. Ya te he enseñado lo que he podido, la Era. El resto depende de ti. Los otros son más fuertes, dijo ella, la duda asomándose en su voz. Vena y Krubel son mayores, más experimentados. Incluso Torak tiene más entrenamiento. La fuerza no lo es todo, le recordó Isen. Recuerda lo que te enseñé sobre la adaptación. Sobre usar tu entorno en lugar de luchar contra él. La Era asintió lentamente. Las sombras de roca cazan por el olfato y el calor. Me mostraste cómo enmascarar ambos. ¿Y los refugios? La animó Isen. ¿Cuál es el principio clave? Elevación, recordó. Construir en alto, donde los depredadores no puedan alcanzar. Tienes conocimientos que ellos no tienen, le dijo Isen. Úsalo, pero también confía en tus instintos. Los nar han sobrevivido en este mundo mucho más tiempo que yo. Tu conocimiento tradicional también tiene valor. La Era guardó silencio por un momento, absorbiendo sus palabras. ¿Y si fallo? Preguntó finalmente, su voz apenas un susurro. Isen le puso una mano suave en el hombro. Entonces falla sabiendo que hiciste lo mejor que pudiste. No hay vergüenza en eso. El vidente cree que soy la elegida, dijo la Era con un matiz de asombro en su voz. Que estabas destinado a encontrarme. Isen sonrió. No sé nada sobre el destino, la Era. Pero sí sé que tienes coraje e inteligencia. Eso cuenta mucho. Un ruido afuera los alertó de la proximidad de los guardias. La Era se deslizó rápidamente de vuelta por la abertura, desapareciendo en la noche. A solas, Isen reflexionó sobre el extraño giro de los acontecimientos. Había pasado 3 años evitando a los nar, y ahora se encontraba en el centro de su encrucijada política y espiritual. Lo que sucediera mañana determinaría no solo el destino de la Era, sino potencialmente la dirección futura de la sociedad nar y también su propio futuro. Si la Era fallaba, ¿lo culparían a él? ¿Verían su influencia como perjudicial? Las implicaciones eran imposibles de predecir. La mañana llegó demasiado rápido. Isen fue llevado al área de reunión central para presenciar la partida de los 4 candidatos. Cada uno llevaba una pequeña mochila con suministros básicos, piedras de fuego, una bolsa de agua y un cuchillo. Nada más. La Era lo miró a los ojos mientras los candidatos eran presentados a la aldea. Se mantuvo erguida a pesar de su tobillo aún en curación, su expresión determinada. A su lado, Torak también miró en dirección a Isen, haciendo un casi imperceptible gesto de reconocimiento con la cabeza. El jefe se dirigió a la tribu reunida. Hoy,
Estos 4 buscan demostrar que son dignos de liderazgo. Que el más fuerte regrese victorioso. El vidente añadió su propia bendición. Que el más sabio encuentre el camino a través de la oscuridad. Con eso, los 4 jóvenes Nar fueron escoltados hasta el límite de la aldea, señalando hacia una oscura región del bosque visible en el horizonte distante. Las tierras sombrías, donde las sombras de roca y otros depredadores mortales gobernaban el territorio. Mientras partían, a Isen se le permitió más libertad dentro de la aldea, aunque todavía bajo miradas vigilantes. El vidente se le acercó mientras observaba a los candidatos desaparecer en la distancia. «Dudas de nuestras costumbres», afirmó el viejo Nar. No era una pregunta. Isen consideró su respuesta cuidadosamente. «Respeto que diferentes culturas tengan diferentes métodos», dijo diplomáticamente. «Pero sí, enviar niños a un territorio mortal me parece extremo». La expresión del vidente permaneció impasible. «Nuestro mundo es duro. Nuestro jefe debe ser más duro. Así es como siempre ha sido». «¿Y les ha servido bien?», preguntó Isen. «Sobrevivimos», replicó simplemente el vidente. «Pero la supervivencia no es suficiente en tiempos de cambio». Fijó en Isen una mirada penetrante. «Caíste del cielo en una nave de metal y fuego. Tu especie tiene conocimientos que superan nuestra comprensión. Sin embargo, aquí estás, viviendo como nosotros, cazando con lanza y cuchillo». Isen asintió. Adaptación. Cuando la tecnología falla, volvemos a lo básico. «Quizás haya sabiduría en ambos enfoques», sugirió el vidente. «Las viejas costumbres y las nuevas». Antes de que Isen pudiera responder, surgió una conmoción en el borde de la aldea. Los guerreros se estaban reuniendo, con las armas listas, de cara al bosque. Isen y el vidente se apresuraron a investigar. «Manada de sombras de roca», informó uno de los guerreros al jefe, moviéndose hacia las tierras sombrías. «Muchas más de lo habitual». La expresión del jefe se volvió grave. «La que mataron en la cueva. Buscan venganza». Isen sintió un escalofrío. Las sombras de roca eran depredadores inteligentes conocidos por guardar rencor. Si una manada se dirigía a la misma zona a la que habían enviado a los candidatos. «Debemos advertirles», dijo Isen con urgencia. El jefe negó con la cabeza. «Ese no es nuestro camino». «La prueba se convertirá en una masacre», interrumpió Isen. «Ningún niño, por muy hábil que sea, puede enfrentarse solo a una manada de sombras de roca». El vidente se adelantó. «El caído del cielo dice la verdad. Esto está más allá de la prueba normal». La tensión llenó el aire mientras el jefe consideraba sus opciones. Finalmente, se volvió hacia Isen. «Tú mataste a una de estas criaturas. Entiendes sus costumbres. ¿Qué sugieres?» Isen no dudó. «Déjenme ir tras ellos. Puedo rastrear a los candidatos. Advertirles. Ayudarles a encontrar un terreno seguro». «Interferir en la prueba está prohibido», protestó uno de los ancianos. «Esto no es interferencia», argumentó el vidente. «Este es un nuevo conocimiento del caído del cielo. Dejemos que nos muestre estas nuevas formas». Tras un tenso debate, el jefe tomó su decisión. «El humano puede ir, pero no solo. Enviaré guerreros con él». «No», replicó Isen. «Los guerreros me retrasarán y llamarán la atención. Me muevo más rápido solo». El jefe lo estudió por un largo momento, luego asintió bruscamente. «Ve. Pero que sepas esto. Si algún candidato sufre algún daño por tu culpa, tu vida será confiscada». Isen aceptó los términos sin dudarlo. En cuestión de minutos, estaba equipado con su lanza reparada, su cuchillo y una bolsa de agua. Los Nar le ofrecieron armas adicionales, pero él las rechazó, sabiendo que la velocidad era más importante que el armamento. Mientras se preparaba para partir, el vidente se acercó una vez más. «Las leyendas dicen que el caído del cielo guiará al jefe elegido a través de la oscuridad», dijo en voz baja. Quizás a esto se referían. Isen no tenía tiempo para profecías. «Los traeré de vuelta», prometió, y luego partió corriendo hacia las tierras sombrías. El viaje fue agotador.
Isen se esforzó más de lo que lo había hecho en años, siguiendo el claro rastro dejado por los 4 jóvenes Nar. Tenían varias horas de ventaja, pero él se movía más rápido, sin las ataduras de la ceremonia o la cautela. A mediodía, había llegado al borde de las tierras sombrías, una región donde el denso dosel bloqueaba casi toda la luz solar, creando un crepúsculo perpetuo incluso al mediodía. El aire estaba cargado de humedad y extraños hongos fosforescentes proporcionaban la única iluminación constante. Las huellas se dividían aquí, cada candidato eligiendo una dirección diferente. Isen vaciló, sin saber a cuál seguir primero. Entonces notó marcas de garras frescas en un árbol cercano. Marcas territoriales de sombras de roca. La manada había estado aquí recientemente, moviéndose en la misma dirección que la era había tomado. Decisión tomada. Siguió el rastro de la era, moviéndose tan silenciosamente como se lo permitía su urgencia. Las tierras sombrías estuvieron a la altura de su reputación. 2 veces tuvo que quedarse inmóvil mientras grandes depredadores cruzaban su camino. Y una vez evitó por poco pisar un parche de hongos tóxicos que lo habrían paralizado en minutos. Encontró señales de que la era estaba aplicando sus enseñanzas. Lugares de descanso elevados, huellas cuidadosamente enmascaradas, incluso un rastro falso que conducía en la dirección equivocada. Chica lista, pensó con una oleada de orgullo. A última hora de la tarde, detectó movimiento más adelante. Agachándose, avanzó con cautela, y luego se relajó al reconocer la pequeña figura de la era. Estaba encaramada en una rama baja, fabricando lo que parecía ser una trampa con enredaderas y ramas flexibles. La era, la llamó en voz baja. Ella se dio la vuelta, con el cuchillo listo, y luego sonrió ampliamente al reconocerlo. Isen, ¿qué estás haciendo aquí? Él le explicó rápidamente lo de la manada de sombras de roca. La expresión de la era se volvió seria. Sentí que algo me seguía, admitió. Pero pensé que eran los otros candidatos tratando de sabotear mis esfuerzos. Tenemos que encontrar a los demás, dijo Isen. Luego subir a un terreno elevado donde las sombras de roca no puedan seguirnos. La era asintió, asegurando su pequeña mochila. Torak fue hacia el oeste. Vena y Krubel se quedaron juntos, dirigiéndose al norte. Primero Torak, decidió Isen. Es más probable que nos escuche. Luego encontraremos a los demás. Se movieron rápidamente a través de la densa maleza, siguiendo el rastro de Torak. El conocimiento de la era de las técnicas de rastreo Nar complementó la experiencia de Isen en supervivencia. Lo encontraron cuando el anochecer se acercaba, en proceso de construir un refugio entre 2 grandes árboles. Se sorprendió al verlos, pero después de escuchar sobre la manada de sombras de roca, abandonó inmediatamente su refugio para unirse a ellos. Vena y Krubel no te creerán, advirtió mientras rastreaban a los otros 2 candidatos. Son tradicionalistas. Verán esto como una interferencia. Mejor vivos y enfadados que muertos y con la razón de su lado, replicó Isen sombríamente. La luz se desvanecía rápidamente cuando encontraron huellas frescas. No de Nar, sino de sombras de roca. Grandes huellas de 6 dedos con claras marcas de garras que se dirigían en la misma dirección que ellos. Están cazando, susurró Isen. Y están cerca. Un grito distante confirmó sus peores temores. Sin dudarlo, corrieron hacia el sonido, abandonando la cautela ante el peligro inmediato. Irrumpieron en un pequeño claro para encontrar a Vena y Krubel acorralados contra una pared de roca, defendiéndose de 3 sombras de roca. 2 bestias más los rodeaban para flanquearlos. Sin decir una palabra, Isen cargó, su lanza apuntando al ojo de la criatura más cercana. La era y Torak lo siguieron, sus armas más pequeñas apuntando a las articulaciones vulnerables de los caparazones blindados de las sombras de roca. La batalla fue caótica y desesperada. Isen logró cegar a una sombra de roca, haciendo que se estrellara contra sus compañeras con dolor y confusión. La era se deslizaba entre las piernas de las criaturas, cortando tendones con una precisión que desmentía su juventud. Torak usó su conocimiento de las llamadas de caza Nar para confundir a los depredadores, haciéndolos dudar en momentos críticos. Vena y Krubel, recuperándose de su conmoción inicial,
se unieron a la lucha con feroz determinación. 5 contra 5, números iguales, pero las sombras de roca tenían la ventaja en tamaño y fuerza. ¡A los árboles!, gritó Isen mientras evitaba por poco una garra cortante. «Suban, no pueden seguirlos». La Era fue la primera en entender. Se apartó de la lucha, trepando al árbol más cercano con la agilidad natural de los Nar. Torak la siguió, ayudando a Krubel, que estaba herido, a ascender. Isen y Vena proporcionaron ataques de cobertura, manteniendo a raya a las sombras de roca el tiempo suficiente para que todos llegaran a un lugar seguro. En el último momento, Isen clavó su lanza profundamente en la garganta de la sombra de roca líder, y luego usó el arma incrustada como palanca para impulsarse a una rama baja, fuera del alcance de las mandíbulas chasqueantes. Desde su posición elevada, observaron cómo las sombras de roca daban vueltas abajo, gruñendo de frustración. Una intentó trepar, pero no pudo encontrar agarre con sus pesadas garras. Otra embistió el tronco del árbol, haciéndolo temblar, pero resistió. «Esperarán a que bajemos», predijo Isen, vendándose un corte en el brazo con una tira de tela. «Son cazadores pacientes». Vena, un joven Nar alto y musculoso, lo fulminó con la mirada. «Interferiste en la prueba», acusó. «Está prohibido». «Nos salvó la vida», replicó la Era enojada. «La prueba no importa si todos estamos muertos». «Esto no era parte de la prueba», añadió Torak. «Las sombras de roca vinieron buscando venganza por uno de los suyos. Eso cambia los términos». Krubel, curándose una herida desagradable en la pierna, asintió de acuerdo. «Mi padre es el jefe. No querría que muriéramos innecesariamente». Vena pareció no estar convencido, pero no dijo nada más. A medida que la noche cayó por completo, las tierras sombrías se volvieron aún más traicioneras. Sonidos extraños resonaban en la oscuridad, y las sombras de roca permanecían vigilantes abajo. «Necesitamos un plan», dijo Isen, estudiando su entorno. «No podemos quedarnos aquí indefinidamente». La Era se acercó a él, hablando en voz baja. «Los árboles se conectan», señaló. «Podríamos movernos a través del dosel, lejos de las sombras de roca». Isen siguió su mirada y vio que tenía razón. Los enormes árboles crecían lo suficientemente juntos como para que sus ramas se entrelazaran, creando un posible camino por encima del suelo del bosque. «Bien pensado», la elogió, «pero será peligroso en la oscuridad». «Los Nar ven mejor de noche que los humanos», le informó Torak. «Podemos guiarte». Incluso Vena asintió de acuerdo con esto. «Conozco estos árboles. Mi padre me enseñó los caminos altos». Trabajando juntos, comenzaron a moverse a través del dosel, probando cuidadosamente cada rama antes de poner su peso sobre ella. La Era lideraba el camino. Su tamaño más pequeño era una ventaja en el denso follaje. Torak ayudó a Krubel, cuya lesión dificultaba la escalada. Vena y Isen iban a la retaguardia, atentos a cualquier señal de que las sombras de roca hubieran notado su escape. Los depredadores finalmente se dieron cuenta de que su presa estaba huyendo y rugieron de ira. Lo siguieron por debajo, intentando ocasionalmente trepar o saltar para alcanzar las ramas más bajas, pero los Nar y Isen se mantuvieron justo fuera de su alcance. Viajaron durante la noche, moviéndose constantemente hacia el borde de las tierras sombrías. Al amanecer, habían dejado atrás a las sombras de roca y llegado a un territorio más seguro. Agotados, descendieron a un pequeño claro junto a un arroyo. «Deberíamos descansar», sugirió Isen. «Curar nuestras heridas, recuperar nuestras fuerzas». «La prueba», les recordó Vena. «Debemos regresar a la aldea al atardecer con pruebas de nuestras habilidades de supervivencia». «Sobrevivimos a una manada de sombras de roca», señaló la Era. «¿Qué mejor prueba podría haber?» Krubel examinó su pierna herida. «No puedo continuar», admitió a regañadientes. «La herida es demasiado profunda». «Te ayudaré a regresar», ofreció Torak. «Hay honor en ayudar a un compañero herido». Vena parecía en conflicto. «La prueba es individual. Cada uno debe tener éxito o fracasar solo». «Quizás esa sea la vieja costumbre», dijo la Era pensativamente.
Pero todos estaríamos muertos si nos hubiéramos enfrentado solos a las sombras de roca. Juntos sobrevivimos. Isen observó este intercambio con interés. Las semillas del cambio ya estaban echando raíces en estas jóvenes mentes. ¿Qué dice el caído del cielo?, preguntó Krubel, mirando a Isen. Todos los ojos se volvieron hacia él. Isen consideró sus palabras cuidadosamente. De donde yo vengo, tenemos un dicho: adaptarse o perecer. Los líderes más fuertes no son aquellos que nunca cambian, sino aquellos que saben cuando el cambio es necesario para la supervivencia. Después de un breve descanso y tratamiento de sus heridas, utilizando tanto los métodos tradicionales NAR como las técnicas de Isen, comenzaron el viaje de regreso a la aldea. Torak apoyó a Krubel, mientras que Laera usó su conocimiento del rastreo tanto NAR como humano para encontrar la ruta más rápida. Incluso Vena, el más tradicional del grupo, comenzó a ver el valor de su enfoque combinado. Cuando se encontraron con un río crecido, fueron sus habilidades NAR para hacer cuerdas combinadas con el diseño de puente de Isen lo que les permitió cruzar de forma segura. Llegaron al límite de la aldea justo antes del atardecer, sucios, heridos, pero vivos y juntos. Los centinelas los vieron y dieron la alarma. Pronto toda la aldea se reunió para presenciar su regreso. El jefe se abrió paso entre la multitud, su expresión una mezcla de alivio y confusión al ver a los 4 candidatos regresar en grupo, con Isen en medio de ellos. ¿Qué es esto?, exigió. La prueba cambió. Laera se adelantó, su voz clara y segura. Una manada de sombras de roca nos cazó por venganza. Solos, habríamos muerto. Juntos, con el conocimiento tanto NAR como humano, sobrevivimos. El vidente se movió para pararse junto al jefe, sus antiguos ojos brillando. ¿Y qué han aprendido de esta prueba?, preguntó. Cada candidato habló a su vez. Aprendí que la fuerza por sí sola no es suficiente, admitió Vena. Las sombras de roca eran más fuertes, pero nuestra inteligencia combinada las derrotó. Aprendí que la tradición tiene valor, pero también la innovación, añadió Torak. Los métodos del humano complementaron los nuestros. Aprendí que un líder a veces debe aceptar ayuda, dijo Krubel, señalando su pierna herida. Y que no hay vergüenza en esto. Finalmente, Laera habló. Aprendí que la supervivencia, la verdadera supervivencia, a veces significa cambiar nuestras costumbres. El bosque cambia, los depredadores cambian. Si no cambiamos también, no sobreviviremos. El vidente asintió lentamente, luego se volvió hacia el jefe. La prueba está completa, anunció. Y la respuesta es clara. El jefe parecía preocupado. No es así como siempre se ha hecho. Un jefe, elegido solo por la fuerza y la habilidad. Quizás por eso nos fue enviado el caído del cielo, sugirió el vidente. Para mostrarnos un nuevo camino antes de que el antiguo nos lleve a nuestro fin. Un murmullo recorrió a los NAR reunidos. El jefe levantó la mano para pedir silencio, su expresión grave mientras consideraba la situación sin precedentes. El Consejo de Ancianos debe discutir esto, declaró finalmente. Hasta entonces, todos los candidatos y el humano serán honrados por su supervivencia. Esa noche, se celebró una fiesta en el centro de la aldea. A los 4 candidatos y a Isen se les dieron lugares de honor. Sus heridas fueron tratadas por los curanderos NAR. La aldea escuchó con absorta atención mientras relataban su experiencia en las tierras sombrías, cómo se habían enfrentado juntos a la manada de sombras de roca y habían sobrevivido gracias a la combinación de conocimientos y habilidades. A medida que avanzaba la noche, Isen se encontró con que muchos NAR se le acercaban, curiosos sobre sus 3 años a solas en su mundo. Los niños le pidieron que demostrara técnicas humanas para hacer fuego y poner trampas. Los guerreros lo interrogaron sobre su batalla con las sombras de roca. Incluso los ancianos buscaron su perspectiva sobre la adaptación y la supervivencia. A última hora de la tarde, el jefe y el consejo salieron de sus deliberaciones. La aldea se quedó en silencio en anticipación. Hemos llegado a una decisión, anunció el jefe. Durante generaciones, los NAR han elegido a un solo jefe para liderar a través de la fuerza. Pero nuestro mundo está cambiando.
Surgen nuevas amenazas. Llegan nuevos conocimientos. Miró directamente a Isen. El caído del cielo nos ha demostrado que diferentes caminos pueden complementarse, no solo competir. El vidente se adelantó. La profecía hablaba de que el caído del cielo guiaría al próximo jefe a través de la oscuridad. Ahora entendemos, los guió a todos, y al hacerlo, guió a nuestro pueblo hacia un nuevo amanecer. El jefe continuó. A partir de este día, los Nar no serán liderados por un solo jefe, sino por un consejo de 4, cada uno aportando diferentes fortalezas, diferentes conocimientos, diferentes perspectivas. Jadeos y exclamaciones se extendieron por la multitud. Un cambio tan fundamental no tenía precedentes en la historia de los Nar. Bena, por la fuerza y la tradición. Torak, por la astucia y la adaptación. Krubel, por la sabiduría y el conocimiento curativo. Y Laera, la mirada del jefe se posó en la joven Nar, por el coraje de aprender nuevas formas y la visión para ver más allá de nuestras limitaciones. Los ojos de Laera se abrieron de par en par, llenos de asombro. Los otros 3 candidatos parecían igualmente atónitos. Juntos, concluyó el jefe, guiarán a los Nar hacia un futuro que honre nuestro pasado mientras abraza el cambio necesario. La aldea estalló en una mezcla de reacciones: celebración, confusión, debate. El cambio nunca fue fácil, especialmente para una sociedad tan ligada a la tradición como la de los Nar. Pero las semillas habían sido plantadas. Mientras la celebración continuaba a su alrededor, Laera se acercó a Isen, que estaba sentado un poco apartado de la multitud, observando el momento histórico que, sin darse cuenta, había ayudado a crear. «Lo cambiaste todo», dijo ella simplemente, sentándose a su lado. Isen negó con la cabeza. «No, Laera, lo hiciste tú, todos ustedes. Yo solo les mostré algunas formas diferentes de hacer fuego y construir refugios. Y de pensar más allá de nuestras tradiciones», añadió ella. «De cuestionar lo que siempre se nos ha dicho que es la única manera. Esa es la habilidad de supervivencia más importante de todas», le dijo Isen. «La voluntad de adaptarse cuando las circunstancias cambian». Laera guardó silencio por un momento. «¿Te quedarás con nosotros ahora? Hay mucho más que podríamos aprender el uno del otro». Isen contempló la aldea, considerando su pregunta. Durante 3 años, había vivido aislado, convencido de que el contacto con los Nar terminaría en conflicto. Ahora le habían ofrecido un lugar entre ellos, la oportunidad de compartir conocimientos y quizás ayudar a tender un puente entre 2 mundos. «Sí», decidió. «Creo que lo haré, al menos por un tiempo». El vidente se les acercó, sus ojos ancestrales brillando. «Las leyendas hablan de que el caído del cielo traería el cambio», dijo, «pero no hablan de que se marche después». Isen sonrió. «Entonces supongo que tendremos que escribir algunas leyendas nuevas». Y así, en un mundo al borde de la galaxia, un hombre que había perdido su camino encontró un nuevo propósito, no como un conquistador del cielo, sino como un puente entre las estrellas y la tierra, entre el pasado y un futuro que ahora todos construirían juntos. Gracias por acompañarnos en esta aventura a través de mundos desconocidos. Si la historia de Isen y los Nar te ha transportado, no olvides dejar una estela de luz con tu like, y suscríbete para no perderte ninguna de las crónicas que están por venir desde los rincones más lejanos del universo. Tu apoyo es el combustible que impulsa nuestra nave hacia nuevas galaxias narrativas.